El especialista que nos acompaña en esta jornada es el doctor Jairo Ramírez Palacio. El doctor Jairo Ramírez es médico y es cirujano de la Universidad de Caldas. Egresado en el año 1983, especialista en cirugía general de la Universidad de Caldas, docente de cirugía general de la Universidad Tecnológica de la ciudad de Pereira, cirujano general y de urgencias del Hospital Universitario San Jorge, también en la ciudad de Pereira. Es cirujano general y laparoscopista de la clínica Pío XII del Seguro Social de Pereira. Durante varios años estuvo allí, hasta el año 2008 aproximadamente. También es cirujano general y bariátrico de la clínica Salcop de Pereira. Es laparoscopista y con entrenamiento en cirugía oncológica de las clínicas San Rafael y Confamiliar de Pereira, y cirujano general, laparoscopista avanzado, cirugía bariátrica y de cáncer en la clínica de la Liga Colombiana contra el Cáncer de la ciudad de Pereira. Actualmente está laborando allí en este lugar de la capital del departamento de Risaralda. Y nos acompaña a esta hora de la mañana, doctor Jairo. Muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Julio César, ¿cómo le va? Muy bien, Aquí doctor. Esa hoja, atento a todas las preguntas que ustedes quieran hacer, con mucho gusto. gracias, señor. Esa hoja de vida suya, pues es para uno sentirse orgulloso del talante de profesional que tenemos en el día de hoy y que seguramente vamos a aprender muchísimo con usted. Sí, la idea es que hagamos una charla sobre los aspectos, los factores de riesgo, la prevención del carcinoma, de todos los diferentes tipos de carcinoma, sobre todo el carcinoma de pulmón, cuáles son los exámenes fundamentales que se deben hacer, el seguimiento y el tratamiento del cáncer de pulmón. Esto va a ser, ¿qué tan difícil es pedir una cita, obtener una cita con un oncólogo en el territorio colombiano? Pero hoy estamos bendecidos porque vamos a tener es como una cita en términos generales con usted, y en esta cita vamos a aprender muchísimo. Le voy a plantear la primera pregunta para empezar a entender un poco el caso. ¿Qué es el cáncer? ¿De dónde viene el cáncer? Yo venía leyendo y dicen que esta es una enfermedad que viene, pero de muchísimos siglos atrás, que por fortuna, digamos, no es que se empiece a visibilizar, pero se empieza a darle una importancia, al menos a hablar que hay un Día Mundial contra el Cáncer, que es el 4 de febrero, desde el pasado año 2000, cuando desde Francia se apoyó esta iniciativa por parte de la Organización Mundial de la Salud. Pero a uno le dicen, usted tiene cáncer, y ese nombre de tan solo 6 letras derrumba a cualquiera. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es la transformación de unas células normales en células que alteran la estructura, bien sea el núcleo o el citoplasma. La célula está compuesta por dos tipos de estructuras, el núcleo y el citoplasma. Cuando hay una alteración de la relación del núcleo y del citoplasma, o hay una alteración por factores ambientales, factores externos, factores internos o factores genéticos, se viene a producir esa alteración de esa célula normal y es lo que se llama una célula maligna o célula cancerosa. Ahí vamos a ver qué tipo de célula es. Si es en el caso de cáncer de pulmón, hay un cáncer de células pequeñas, de células grandes, hay adenocarcinomas de pulmón, que es de la membrana que recubre el epitelio, bien sea de la tráquea, del bronquio, del mismo pulmón o del alvéolo o del parenquima. O hay carcinomas también escamocelulares, que son otro tipo de tumor mucho más agresivo, ¿sí? Que el comportamiento es básicamente todos los síntomas se entrecruzan. Viene a presentar tos, pérdida de peso, expectoración, malestar general. Hay una serie de signos y síntomas que nos enfocan a que ese paciente pueda tener una alteración en en el sistema pulmonar.
Y para correcto. eso existen exámenes para comprobar esos síntomas que nosotros vemos en ese paciente que puede tener un cáncer de pulmón. Ya la diferenciación lo vemos ya es con la toma de biopsias o la toma del esputo o el análisis o la citología. Doctor, si el cáncer es la alteración en el sistema celular del cuerpo, ¿qué Celular. origina esa alteración? ¿Por qué las células se descontrolan? Los agentes externos que motivan ese cambio, por ejemplo, el cigarrillo, el humo ¿Sí? del cigarrillo, no solamente el que fuma, sino también el fumador pasivo. Cuando usted está expuesto a tóxicos, arsénico, polivinilcloruro, el PVC, o, o estos agentes irritantes externos como el asbesto, produce también no solamente cáncer de pulmón, sino cáncer también de pleura. La pleura es la membrana que recubre el pulmón, ¿Sí? pero hay muchos factores ambientales externos que si nosotros entramos en contacto con ellos, el humo, ¿sí? No solamente como fumador, como dije ahora, sino también como fumador pasivo, es el paciente, es la persona que está al lado de nosotros, que recibe ese humo, ese factor de que desencadena los cambios estructurales y funcionales en la célula que hace que esa célula se transforme en una célula maligna o neoplásica. Se me viene ahí una pregunta. ¿La contaminación ambiental genera también, digamos, yo no fumo, no tengo personas que fumen a mi alrededor, no tengo una relación directa con los químicos, pero soy un ciudadano común y corriente y seguramente me desplazo haciendo ejercicio, montando en bicicleta para ir a mi trabajo? ¿Esa contaminación ambiental puede ser un factor de riesgo para el cáncer? También es un factor de riesgo. Y usted ve todas las campañas que se han hecho para el Día Sin Carro en todas las ciudades. Es decir, nosotros esa contaminación vemos, muchas veces la vemos en forma macroscópica, global. Es ese humo, esa bruma que hay cuando se hacen quemas o incendios cerca de las ciudades o cuando hay contaminación por fábricas, ese humo también es perjudicial. En ese humo hay muchas sustancias que son tóxicas y van a alterar la célula pulmonar, ya sea bien en la célula que recubre el bronquio, la tráquea o el alvéolo, y se va a alterar y va a terminar siendo cancerígena. Mejor dicho, ese producto va a provocar cáncer dentro de esa célula que está en el bronquio, en la tráquea o en el pulmón o en el mismo alvéolo. Bueno, esto en el caso de pulmón. ¿Y qué podemos decir cuando la persona, ejemplo, en el caso de las mujeres, cáncer de seno, cáncer de mama, o en el caso de los hombres, cáncer de próstata? ¿También allí hay una alteración en el sistema celular de los humanos? Sí, sobre todo en cáncer de seno, es las personas que han tenido irradiaciones previas. Cuando pequeñitos tal vez sufríamos mucho de neumonías, gripas, esa radiografía, esa repetición sobre el seno o sobre la tiroides pueden desencadenar alteraciones en las células y las pueden volver neoplásicas. La radiación, así sea de una radiografía de tórax, de una tomografía, puede desencadenar cáncer de tiroides o cáncer de seno en las mujeres. Es decir, lo otro es los traumas que haya tenido, el antecedente genético. Sabemos que el cáncer de seno tiene un alto componente genético, es decir, lo sufre o las tías o la mamá o las tías maternas, ¿sí? Entonces, una pregunta muy importante con las pacientes de cáncer de seno es preguntar si la mamá o alguna de las tías tiene cáncer. Otros factores de riesgo son cuando tienen sangrado por el pezón. Ese sangradito por el pezón, eso indica que hay algunas células dentro de los conductos que llevan la leche durante la lactancia que se han quedado cerrados y eso produce a largo plazo un cambio en las células
y pueden generar en cáncer. En el cáncer de próstata es las prostatitis, las inflamaciones, puede haber algún factor genético, si el papá o un tío por parte del papá tuvo cáncer de próstata, también puede ser un factor importante, es un factor de riesgo a tener en cuenta. Ahí va yo porque me parece que es muy llamativo lo que usted nos está contando, por ejemplo, con el tema del cáncer de próstata y del cáncer de seno. El cáncer, en ciertos tipos de cáncer, ¿la genética funciona para transferir esa enfermedad a futuro? En muchas de las patologías sí, pero por ejemplo, cáncer de piel, un melanoma, eso sí se lo busca el mismo paciente. Ahí no hay una herencia, pues estrecha, una correlación estrecha genética, no. O un cáncer escamocelular, que es el que da del labio hacia abajo, o un vaso celular, o los cánceres de piel producidos por efecto de la radiación ultravioleta del sol, eso sí, no tiene ningún factor genético. Eso sí, el paciente que ha tenido esa exposición continua a la luz del sol o a temperaturas altas o en el caso de quemaduras que se forman unas úlceras crónicas que se perpetúan, no cicatrizan, es eso, ahí sí no hay un factor genético, es un factor ya ambiental, exógeno, que adquiere el mismo paciente. Tengo entendido, doctor, que para poder determinar la predisposición de la persona a tener cáncer, hay una serie de pruebas genéticas que se hacen para visualizar con anterioridad si la persona tiene, digamos, el desarrollo en su célula de un cáncer a futuro. Esos estudios genéticos que se hacen, pues que de una u otra manera, me imagino, son bastante confiables, digamos, ¿qué tanto nos pueden advertir para podernos preparar antes de? Sí, hay estudios que le analizan si usted tiene desarrollado cierto gen para sufrir cáncer de colon, cáncer gástrico, cáncer de seno, cáncer de tiroides. ¿Sí? Son paneles moleculares y le determinan, hay paneles que le pueden determinar 15 o 20 tipos de cáncer, hay otros que le determinan 50, 70. Depende del estudio que usted solicite, le puede determinar esa predisposición a sufrir, entonces usted con eso puede prevenir o puede estar al tanto de cualquier manifestación para sufrir o un cáncer de próstata, un cáncer de seno, un cáncer de tiroides. En esos paneles moleculares se puede visualizar. Eso son exámenes muy especializados y lo realizan pues en grandes centros, en Bogotá o en Estados Unidos, en Alemania o en Francia, desarrollan todos esos estudios moleculares que le pueden determinar a usted qué tipo de cáncer va a desarrollar con posterioridad. Ahora, no solamente le sirve ese estudio para mirar qué tipo de cáncer, sino si usted ya lo tiene, saber si cierta medicación, cierta quimioterapia o cierto medicamento inmunológico específico le puede servir, porque Claro. digamos, si es una paciente con cáncer de seno que no tiene, es negativa para receptores estrogénicos, que son unos receptores especiales que se le solicitan a la paciente con cáncer de seno, le va a decir si le sirve o no determinada quimioterapia o determinado medicamento. Entonces, muchas veces se pueden hacer tratamientos equivocados y con estos paneles moleculares se determina específicamente qué puede sufrir el paciente, qué le puede servir o qué enfermedad va a sufrir después de cierto determinado tiempo. Y usted puede estar alerta para cuidarse en ese sentido y estar haciéndose exámenes periódicos.
Perfecto. Doctor, si el panel molecular indica que usted no va a padecer de cáncer o Sí. de un cáncer específico, ¿uno puede dar por descartado que no lo va a tener? ¿O estos paneles moleculares pueden tener algunas reacciones que a través del tiempo, hoy me dicen que no, pero mañana me pueden indicar que sí? ¿Cómo funciona eso? Porque no solamente genéticamente puede estar determinado que usted pueda sufrir ese tipo de tumor, Sí. ¿sí? Pero si usted tiene algún otro evento externo, por ejemplo, tuvo una quemadura o tuvo una exposición repetida al tabaco o exposición repetida a algún agente exógeno, usted puede sufrir ese tipo de cáncer y ser otra variedad diferente a ser un tipo genético de cáncer. Pues Es decir, que no es una un tipo de respuesta cáncer, absoluta. no, eso no es la verdad absoluta y usted no va a estar. Usted tiene que estar siempre en comunicación con su médico para hacerle una revisión periódica. Sobre todo, Doctor, mm, ¿cuántos tipos de cáncer hay? no hay. En cáncer de piel usted puede encontrar vasos celulares, escamos celulares, melanomas, de los más frecuentes. En pulmón puede encontrar carcinoma de células pequeñas, de células grandes, carcinomas, escamos celulares, puede encontrar carcinomas relacionados con el sistema endocrino o pueden encontrar también relacionados con el tejido de sostén, muchos. Por ejemplo, en tiroides usted puede encontrar carcinoma papilar, folicular, medular, anaplásico indiferenciado. En cáncer gástrico puede encontrar linfomas, adenocarcinomas, puede encontrar tumores estromales de tracto gastrointestinal, puede encontrar tumores relacionados con el sistema endocrino. En páncreas usted puede tener, entonces, usted le dice, le toman una biopsia y le dice, esta célula, una citología, y le dice, tiene Papa Nicolau, el Papa Nicolau es positivo para cáncer. Entonces ya luego viene la biopsia que le dice, le da el nombre, es un carcinoma escamoso o es un carcinoma de tipo eh, eh, adenoide, es decir, de células que producen moco. Pero luego vienen otros estudios que se llaman marcadores de inmunistoquímica, que le van a decir específicamente qué tipo de tumor es. Y hay otros marcadores que son moleculares, que esos marcadores ya son mucho más especializados. Entonces, no solamente quedarse con el una citología, una biopsia, marcadores de inmunistoquímica, sino marcadores también eh, moleculares que le determinan específicamente qué tipo de tumor tiene. Por ejemplo, yo le hago un ejemplo en los linfomas. Linfomas puede tener, son por ahí 50 o 70 tipos de linfomas que hay, de células pequeñas, de células grandes, difuso. Entonces, para cada tipo de tumor de linfoma hay un tratamiento específico. ¿Sí? Por Claro, ejemplo, en el carcinoma de pulmón, si usted tiene un carcinoma escamocelular de pulmón, le sirve más la radioterapia, no le va a servir la cirugía. Dependiendo, si ya está obstruido, pues sí hay que desobstruirlo. Puede utilizar láser, puede utilizar lo que sea para desobstruir el paciente que está con dificultad respiratoria y tiene un tumor grande que le está obstruyendo la vía aérea. Pero si es un adenocarcinoma, que es el de las células de recubrimiento del epitelio, es otro tipo de tumor. Si es un letra. tumor endocrino, Sí. si es un tumor endocrino, le sirve es otro tipo de quimioterapia, no le va a servir. Puede resecarlo, pero puede complementar con quimioterapia específica para ese tumor neuroendocrino. Doctor, siempre hemos escuchado desde que somos pequeños, Sí, nuestros abuelos y nosotros mismos lo hemos repetido. Todo a su debido tiempo tiene cura. Si todo se logra identificar o diagnosticar de manera temprana, tiene cura. En el caso del cáncer, que termina siendo una enfermedad tan amenazante para la vida, para el ser humano,
si el cáncer, independientemente del tipo de cáncer que presente la persona, si el cáncer es identificado a tiempo, ¿tiene cura a través de un tratamiento o hay momentos en que es muy difícil? Los cánceres cuando se descubren a tiempo, cuando son precoces o cuando están lo que nosotros llamamos in situ, es decir, que están localizados en la parte superior de una estructura anatómica, se les hace tratamiento y podemos hablar de curabilidad. Ya el Correcto. tratamiento, entonces, para eso existen pues los tratamientos específicos para ese cáncer in situ, pero ya cuando son avanzados, es decir, ya el cáncer deja de ser in situ cuando ha sobrepasado la submucosa de una estructura o de una glándula o un órgano y ya son carcinomas avanzados. Entonces hablamos del carcinoma localmente avanzado cuando ya ha comprometido los ganglios o cuando ya ese cáncer, por ejemplo, que estaba en el colon y ya hay compromiso en hígado o en pulmón, ya hablamos de un carcinoma ya estadio 4 avanzado, ¿sí? Ya ese paciente no solamente hay que hacerle el tratamiento quirúrgico, sino que hay que hacerle también quimioterapia. En el cáncer, por ejemplo, de recto, si nosotros lo encontramos en forma precoz con solo la radioterapia, con eso tiene el paciente y se puede curar, pero en estadios iniciales. Pero si ya nos llega con una masa muy grande, ¿sí? Que está obstruyendo el recto, hay compromiso ganglionar, hay compromiso de los ganglios retroperitoneales alrededor del recto y puede haber metástasis a hígado, ya ese carcinoma es avanzado. Ya hablamos de nosotros de hacerle un tratamiento quirúrgico paliativo, un tratamiento radioterápico o con quimioterapia paliativo. Sabemos que ese paciente no se va a curar porque ya está avanzado su cáncer. Claro. Nosotros podemos hablar de curación cuando tenemos una supervivencia a más de 5 años. Es decir, de esa supervivencia podemos hablar en caso de carcinoma de, de linfoma o de carcinoma de seno. Cuando ese periodo de 5 años está libre, podemos hablar de un porcentaje de curabilidad o de supervivencia del 90 al 95%. Perfecto. Me gustan que las personas que a esta hora nos están observando, más de 80 dispositivos, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, ya nos están formulando preguntas. Ya voy a ir con sus preguntas, las estoy leyendo y me parecen bastante interesantes, pero antes déjenme, digamos que, proyectar este diálogo con el doctor Jairo Ramírez Palacio de una manera diferente. ¿Por qué, doctor, hay tipos de cáncer que se vienen a descubrir en un estado tan avanzado cuando no hay antecedente en la familia o cuando no hay, digamos, síntomas en la persona? Nunca le dio una gastritis, nunca tenía dolores estomacales, nunca perdió el apetito, pero cuando fue al médico le encontraron, pues voy a decir algo, un cáncer de estómago, digámoslo de esa manera. ¿Por qué pasa que el cáncer se esconde también que no se puede detectar a tiempo? Depende mucho de la localización. Por ejemplo, en el caso del cáncer gástrico, el Correcto. estómago es una víscera grande, es una estructura anatómica muy grande. Si el tumor se localiza en el píloro, que es el sitio de salida de toda la comida, pasa el esófago, pasa el estómago que tiene el fundus, el cuerpo, el antro, pero si el tumor se localiza en el píloro, un tumorcito por ahí de 1 o 2 centímetros puede ya causarle problemas. Ese paciente empieza a vomitar, empieza a perder de peso, tiene síntomas constitucionales de tener alguna patología, puede sangrar. La primera manifestación puede ser un sangrado digestivo, pero lo más común de ese paciente es que empiece a manifestar vómito, pérdida de peso y como una característica especial es que le coge rechazo, siente rechazo por la carne.
Entonces, el paciente hay que hacerle rápido una endoscopia y resolverle su situación. Puede estar en el esófago. El esófago es una estructura de 2 o 3 centímetros de diámetro en alguna del tercio superior, el tercio medio o el tercio inferior, que es lo que comunica la boca con el estómago, y puede tener una lesión abajo en la unión del esófago con el estómago. Puede ser pequeña, como dije lo del píloro. Ese paciente presenta sintomatología en forma muy temprana. Pero si ese tumor está localizado en el cuerpo del estómago, puede estar creciendo, puede estar generando duplicación del tamaño celular y no lo descubrimos a tiempo. O no sangró o no presentó obstrucción, lo mismo que en el esófago. Entonces, muchas veces el paciente dice, no, yo tengo como una gastritis. Se automedica, toma algún omeprazol o algún pantoprazol y dice, eso es una gastritis que tengo. No se hizo una endoscopia. Y por allá a los 2 o 3 años se hace la endoscopia, 3, 4, 5 años, hasta los 10 años, y le encontramos una masa muy grande que ya es irresecable, ya viene a comprometer todos los órganos y ese paciente ya llega un momento en que no es operable. Los pacientes, uno dice, los pacientes tienen tumores que son resecables o irresecables, o el paciente llega con cáncer y uno le dice, usted es operable o usted es inoperable. Entonces se va para radioterapia o para quimioterapia. Por eso, Bueno, hoy estamos aprendiendo un poco sobre el tema del cáncer, estamos preguntando de todo, aprovechando esto termina siendo una consulta médica muy general, pero de muchísimo conocimiento, aprovechándonos del doctor Jairo Ramírez Palacio. Y usted ahora, doctor, me estaba hablando o me relacionó temas de otros órganos, lo que uno denomina metástasis. Sin embargo, ya hay una pregunta de una de las personas, de los asistentes, frente al tema de la metástasis. Antes de ir a la metástasis, usted también referenció un tema de tiempos. La pregunta va enfocada de la siguiente manera. Cuando a una persona se le encuentra un cáncer, digamos, avanzado, es porque este cáncer ha vivido al interior del cuerpo de esta persona durante meses, durante años, porque uno escucha y dice, ese cáncer evoluciona tan rápido que en meses lo consume. O también uno ha escuchado que dice, si tiene cáncer es porque lo tiene hace 3 o 4 años. ¿Cómo identificar ese tema de los tiempos? es muy difícil porque, como le dije ahora, depende de la localización Ok. anatómica y el tipo de tumor. Sí, hay tumores que la localización es porque están en unos sitios donde producen mucha sintomatología. Llámese esófago, llámese tráquea. Si usted tiene un tumor en el pulmón, en la parte inicial de la tráquea y lo está obstruyendo, va a tener dificultad respiratoria y tos. Rápido lo va a detectar. Pero si el tumor está en la periferia del pulmón y no le ha causado ninguna sintomatología, cuando menos piensa usted va a tener una masa grande en el pulmón y va a tener derrame pleural y fuera de eso va a tener metástasis. Lo descubre en forma tardía. Y la primera manifestación que puede tener es una tos seca, ¿sí? Entonces ya empieza a estudiarlo. Bueno, usted está con una tos seca o está produciendo un desgarro mucoso o lo que llamamos expectoración con sangre. Esa es la primera manifestación que puede tener ese paciente. Pero le tomaron la radiografía y vemos que esa radiografía tiene una gran masa en el pulmón y ya tiene metástasis a otras partes del pulmón o tiene un derrame pleural. Entonces, todo eso depende de la localización del tumor. Ahora, hay tipos también histológicos de tumor que el crecimiento es muy lento. Un, un tipo histológico, un adenocarcinoma, el crecimiento es muy lento. ¿Sí? Los escamos celulares, el, en los escamos celulares que son originados en las células epiteliales, escamos celulares, ese crecimiento es mucho más rápido. Entonces se viene a detectar
en forma más precoz. Y, por ejemplo, en esófago, si usted tiene un tumor de esófago y está localizado en la parte final del esófago, esa manifestación es mucho más rápida que un tumor que está en el tercio medio o en el tercio superior. Entonces, Bueno, depende de la localización del tumor. doctor, uno normalmente nunca escucha, bueno, en la cotidianidad, Sí. cáncer de esófago, pero uno sí escucha cáncer de seno o cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de estómago. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más comunes que se dan, por ejemplo, en Colombia? Porque no sé si la pregunta sea válida. ¿En diferentes países puede variar o esto terminan o los tipos de cáncer más comunes son a nivel mundial? No, diferente. Hay los cánceres más frecuentes que nosotros tenemos en Colombia son cáncer de seno, cáncer gástrico, cáncer de cuello de la matriz, ¿sí? Ese carcinoma es muy frecuente y está asociado ahora con el virus del papiloma humano, el Ese es el de cuello uterino. de cuello uterino, Perfecto. el cáncer de ovario, ¿sí? Que es también de tipo ginecológico, pero y cáncer de colon, ¿sí? Son muy frecuentes. Nosotros tenemos cada vez que usted ve, por cada 4 o 5 tumores de estómago, se presenta uno de esófago. Por cada 3 o 4 tumores de estómago, viene a presentarse 2 o 3 de colon. Entonces, la frecuencia en la presentación es muy variable. Y dependiendo del tipo de consulta, si yo hago consulta solamente de cabeza y cuello, voy a ver mucho cáncer de tiroides. ¿Sí? Yo tengo una consulta de cuello que veo mucho paciente con carcinoma papilar de tiroides, carcinoma folicular, que son tumores, aunque son muy diferenciados, son muy agresivos y si dan metástasis, ese paciente puede terminar pues mal, con un pronóstico reservado. Los carcinomas más frecuentes que nosotros tenemos aquí en Colombia es el carcinoma gástrico, carcinoma de colon, carcinoma de seno y el carcinoma de cuello de la matriz. Y en esos tipos de tumores existen lo que se llaman los exámenes o screening, es hacer citologías, hacer mamografías, examen periódico del seno, el autoexamen, ¿sí? Hacer endoscopia digestiva o colonoscopia. Hay unas enfermedades que afectan más a los hombres que a las mujeres. En este caso, ¿cómo son las cifras más o menos en Colombia? ¿El cáncer se presenta más en hombres o en mujeres? Hay diferentes tipos de carcinoma. Por ejemplo, el cáncer de pulmón es una relación más o menos de 3 a 1. Hay 3 hombres que presentan más carcinoma de pulmón que las mujeres. ¿Sí? El cáncer gástrico es más frecuente en hombres que en mujeres. Cáncer de colon también más o menos mantiene esa relación. ¿Sí? Perfecto. Los cánceres de piel va más frecuente, por ejemplo, en la raza blanca que en los pacientes de color. Sí, todo eso tiene su relación. El carcinoma broncogénico es el carcinoma o de pulmones, es el carcinoma más común en Estados Unidos. Allá no tienen tanto cáncer gástrico y es también por el tipo de alimentación. Nosotros comemos mucha carne quemada, arepa quemada, todo eso son factores que predisposición a la formación de cáncer de estómago y de colon. Las gaseosas, todas esas anilinas producen carcinoma de colon y carcinoma gástrico. Ah, la alimentación también termina siendo un factor Factor de predisponente. exponencia total. Sí, factor de riesgo completamente. Correcto. Bueno, doctor, vamos entonces con las preguntas, porque ya tengo varias preguntas que nos están realizando y esta era una pregunta que traía aquí en un documento, pero la voy a formular como la formula la enfermera Melviria Jacqueline, que está creo que en territorio paraguayo. Ella nos dice que si hay algún estudio en cuanto al cáncer de pulmón relacionado
por ejemplo, en pacientes con EPOC. Una persona con enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede desarrollar a futuro un cáncer o una persona que tenga tuberculosis. Claro, y por eso se hace el examen periódico de esputo. Hay que hacer una citología y una radiografía de tórax. Los aspectos de los rasgos histológicos del paciente que tenga EPOC, tuberculosis o cáncer de pulmón, los rasgos histológicos en una citología de esputo, es decir, lo que usted espectora, son muy diferentes si es cáncer, si es EPOC o si es una tuberculosis. Ahí hay que hacer el diagnóstico diferencial con esa citología. Y sigue el paso siguiente sería hacer una radiografía de tórax para saber qué tipo de imágenes tiene. La imagen de una tuberculosis es muy diferente a la de un cáncer o la de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede estar llena de múltiples bulas. Bulas son como unas bombas que presenta el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es un paciente que ya es crónico en el manejo, como dice su enfermedad, pero un Claro. cáncer de pulmón aparece una masa definida y puede aparecer un derrame pleural. El paciente con tuberculosis aparecen unas lesiones que se llaman unos nódulos pulmonares o unas cavernas. Es cuando ya ha destruido el parenquima pulmonar. ¿Y qué determina finalmente? Es una biopsia, bien sea a través de una broncoscopia o transbronquial o directamente dirigida a la masa por vía percutánea, ya sea bien dirigida por ecografía o por tomografía. Muy bien. Ya usted nos ha explicado que una persona, un paciente que esté expuesto de manera reiterada a temas de tomografías o de rayos X puede ser potencialmente una persona que pueda desarrollar un cáncer. Eso queda claro. ¿Para qué? Pues para evitar hacer preguntas relacionadas con tomografías o con rayos X para personas que puedan desarrollar a futuro cáncer, para tenerlo en cuenta y en ese orden de ideas para dar mayor prioridad a otras preguntas. ¿Cómo se detecta el cáncer de seno? Es una pregunta que nos formula la señora Bárbara Madriaga Navarro. Lo primero es el examen clínico. Es una masa irregular adherida. Usted le va a ver al examen clínico. Es una masa que puede provocar hundimiento del pezón o retracción del pezón. Hay otra característica que es un edema de piel de naranja. Aparece como la piel como si fuera la cáscara de una naranja. Y puede haber ganglios en la axila o cerca a la axila. ¿Sí? ¿Cómo confirmo yo que eso es un cáncer? Con una biopsia. Primero hago una mamografía y luego hago la biopsia, que la biopsia ya es confirmatoria. No necesita después de la mamografía una resonancia. Eh, Simplemente con la mamografía puedo yo hacer el diagnóstico de un carcinoma de seno y lo complemento o lo confirmo con la biopsia. Ya hay que hacer estudios de extensión, que esa es la parte que sigue cuando ya tengo el diagnóstico de cáncer de seno. ¿Cuáles son los estudios de extensión? Una radiografía de tórax, una gamografía ósea, hacer marcadores tumorales, si es receptor o no de estrógenos o de progesterona, y mirar qué tipo de tumor es para con eso terminar en el tratamiento. Si se hace cirugía, la cirugía es la piedra angular en el tratamiento de seno, pero a eso hay que agregarle quimioterapia o radioterapia si se hace pre o post o si se hace eh, eh, simultáneamente. Yo digo simultáneamente es cuando espero 20 días para hacer el procedimiento quirúrgico y en ese procedimiento puedo pensar si se hace reconstrucción o no se hace reconstrucción. Eso son muchas escuelas que manejan el cáncer de seno de diferente manera, pero generalmente usted con el solo examen clínico puede determinar si tiene o no un cáncer de seno. Esto no sé si sea una pregunta de mito y de leyenda o sea una realidad.
Nos han enseñado que no es lo mismo tomarse una pastilla a que le inyecten un medicamento, que todo lo que sea inyectado que vaya por la sangre actúa mucho más rápido como efecto positivo para la recuperación del cuerpo. Usted acaba de tocar un tema que me parece interesante y es la quimioterapia. Hemos escuchado que hay dos clases de quimioterapia, pero usted ahí ya nos corrige. Hay una terapia que es inyectada, que se Sí. aplica o todos los días o cada 20 días, dependiendo de los casos, pero también hay otra que es tomada a través de unas cápsulas. En este caso, ¿cuál es la diferencia de las dos y por qué se dan tratamientos diferentes a las personas? No, existe quimioterapia inyectable y quimioterapia oral. El efecto el efecto y la razón para utilizarla es dependiendo del tipo de tumor, ¿sí? Correcto. La quimioterapia inyectable tiene muchas complicaciones, desde quemar las venas, desde producir una toxicidad local o sistémica mucho más agresiva que la quimioterapia oral. Es decir, depende del tipo de tumor que vaya a tratar. Usted Es lo mucho puede más fuerte. Sí, es mucho más fuerte la quimioterapia venosa. Y hay algunos medicamentos de uso intravenoso que usted los tiene que inyectar a través de un catéter porque son tratamientos de 6 meses, un año o más tiempo, tiene que insertarle un catéter. Y todo depende del tipo de tumor que se vaya a tratar. Pero hay Claro. quimioterapia oral y venosa y una u otra está indicada, depende del tipo de tumor. ¿De acuerdo? Todo eso debe ser un tratamiento bastante doloroso. La venosa. Sí, La venosa tiene ese problema que puede ser muy... hay sustancias de esas de quimioterapia que pueden lesionar las venas o provocar trombosis dentro de las venas. Por eso hay que estar revisando los catéteres, hay que estar revisando todas las líneas venosas por donde se inyectan esos medicamentos. La oral no tiene problema, porque la oral correcto. la toma, pero es otro tipo de quimioterapia y para otro tipo de tumor. Yomara Valencia nos pregunta, doctor, ¿por qué se da la metástasis? Las células tienen una, todas las células tienen una irrigación arterial y un drenaje venoso. Y tienen una comunicación con ganglios linfáticos porque en algunas células se produce linfa y están conectadas con vasos linfáticos y con ganglios linfáticos. Cuando el tumor crece tanto, se destruyen esas células y esas células van a producir otras sustancias o otras células que se pueden ir al torrente venoso o al torrente linfático o a los vasos linfáticos. Y por eso se llaman metástasis linfáticas o metástasis hematógenas. Las linfáticas son locales y regionales y también se pueden provocar a distancia. Una señora puede tener un tumor de cuello de la matriz y puede tener una metástasis al lado izquierdo del cuello. Un paciente puede tener un tumor de pulmón y puede tener una metástasis al lado derecho del cuello. Es por el sistema de drenaje linfático. Y las metástasis que se dan en el pulmón, en el hígado o en otros órganos es por la comunicación a través de los vasos venosos. Por eso hay unas técnicas que nosotros utilizamos en cirugía, es no tocar el tumor o no manipularlo en forma exagerada para que cuando manipule uno el tumor no se vayan a disparar esas células. Entonces Claro. existe una técnica que se llama no touch, que es ligar las venas y los vasos linfáticos, sacar eso lo más rápido posible y luego tratar el tumor para que usted no disemine el tumor. O hay otras técnicas que es hacerle quimio y radioterapia o hacer una radioterapia sobre el lecho tumoral para que el tumor no se disemine. Mejor dicho, hay múltiples modalidades en el tratamiento del cáncer para evitar las metástasis. Las metástasis son tumores secundarios que se producen a nivel local o a distancia del tumor primario.
Y muchas veces el tumor secundario metastásico es mucho más grande que el mismo tumor primario. Usted puede tener un tumor pequeño en el estómago, pero puede tener metástasis grandes en el hígado, o en el diafragma, o en el peritoneo. Todo depende, eso es del comportamiento biológico de cada tumor. Por eso se producen las metástasis. Aprovechándonos de su conocimiento, en la familia siempre uno escucha las mismas discusiones entre los tíos, los primos, los abuelos. Cuando hay metástasis, ya no hay opción de nada, ya no hay cura. ¿Eso es verdad? ¿Eso es mentira? Depende del tipo de tumor. Depende del tipo de tumor. Hay tumores, por ejemplo, los de colon, usted puede tener una metástasis en el hígado y usted trata el tumor de colon, le hizo la resección, le hizo la quimioterapia y esa metástasis de hígado puede regresar. Ahora, ya usted, existe otro tipo de tumores, de estómago, pero usted hace tratamiento para las metástasis y esas metástasis las puede fundir, bien sea con la radioterapia o con la quimioterapia. Todo depende del tipo de tumor, el tipo histológico. Hay tumores que son muy agresivos y las metástasis, como le dije ahora, pueden ser más grandes en volumen que el mismo tumor primario. Ahí sí, en ocasiones se sale del tratamiento del cirujano oncólogo o del oncólogo clínico o del radioterapeuta. Usted encuentra metástasis que son muy resistentes, bien sea la quimioterapia o la radioterapia. Entonces, es lo que dicen y hay pacientes que dicen, si ya me encontraron un tumor metastásico, ¿para qué me van a operar? Déjenme morir. Pero hay respuestas positivas Claro. a esas metástasis. Entonces, uno no puede hablar mientras el paciente presente una posibilidad de tratamiento. Hay que utilizar todas las formas de manejo con que pueda contar el grupo médico. Esa explicación que usted nos da la podemos aplicar de pronto para la siguiente pregunta que la formula Yomara Valencia, un paciente con tumor primario en la cola de páncreas. En muy poco tiempo hizo metástasis en los huesos y ella pregunta, ¿por qué se da esta metástasis en tan poco tiempo? Depende del tipo histológico del tumor. ¿Sí? Hay Claro. tumores que son cistoadenocarcinomas, o hay otro tipo que es adenocarcinoma, o hay otro puede aparecer un tumor endocrino. ¿Sí? Entonces, todo depende, es el tipo de tumor y el comportamiento biológico del tumor. Eso era lo que les explicaba ahora. Usted puede Correcto. tener un tumor pequeño y puede tener metástasis a otros órganos diferentes al mismo órgano donde está el tumor primario. O en ocasiones usted tiene un tumor en el estómago, hay un tumor que es infiltrativo y se va por todas las paredes del estómago sin presentar metástasis a ganglios, sino es una invasión planimétrica del mismo tumor. Depende del tipo histológico de tumor y de la agresividad que tenga el tumor. Por eso hay que hacerle estudios, no solamente de las biopsias simples, sino marcadores de inmunohistoquímica y en ocasiones marcadores genéticos para determinar claramente qué tipo de tumor tiene. Hoy en día es normal, ya vamos entrando en la recta final de este diálogo, de este conversatorio con el doctor Jairo Ramírez Palacio. Hoy en día es muy normal, doctor, las cirugías bariátricas por X o por Y motivo. Maritza Támara pregunta, ella tiene una manga gástrica. ¿Con el tiempo puede aparecer el cáncer y cómo se podría manifestar en esta clase de personas con estas cirugías? Bueno, depende del tipo de cirugía bariátrica. Sí. Si es una manga gástrica, a usted le sacaron parte del estómago y usted le queda el resto del estómago ahí. Le queda el estómago como un tubo del tamaño del esófago o del duodeno. Ese estómago yo lo puedo vigilar y lo puedo hacer endoscopia. Diferente cuando se le hace un bypass. En el bypass gástrico, el estómago abandonado queda allá dentro de la cavidad abdominal y ese estómago yo no lo puedo volver a hacer endoscopia porque ese estómago quedó cerrado allá. ¿Sí? Hace poquito tuve una paciente que me hizo un
le hice una manga gástrica hace 12 años y vino ahora presentando pérdida de peso. Tenía un tumor en la curvatura menor, que tocó resecarle la curvatura, todo el resto del estómago, dejarle un estomaguito pequeño y hacerle una derivación. Ese paciente, ¿cómo lo descubrí? Porque le pude hacer una endoscopia. Pero si es un bypass gástrico, ese estómago yo no lo puedo volver a valorar. Hay muchas escuelas, la escuela chilena, hay algunas escuelas europeas que recomiendan que cuando se hace un bypass gástrico, resequen el estómago que queda y no lo dejen adentro porque ese estómago se puede malignizar. Entonces, en el caso del bypass, ese riesgo puede existir. Entonces, es muy común que yo no pueda. Tengo que hacerle una tomografía o un estudio específico para saber que ese estómago abandonado que quedó allá no me va a presentar un tumor. Pero Claro. el hecho de hacerle un bypass o una manga gástrica o cualquier otro tipo de cirugía bariátrica no lo exime de que no pueda desarrollar un cáncer. Lady Garzón, ella quiere saber si la bacteria Helicobacter pylori puede producir cáncer. Está muy, es una relación muy estrecha del helicobacter con el cáncer gástrico. Esos son estudios escritos por el doctor Pelayo Correa, es un médico colombiano, y en Cali, en el Cauca, hemos visto mucha relación, sobre todo en la Cruz Nariño, en el Catatumbo, en estas zonas de aquí de Caldas donde hay metales pesados en Manzanares, en esta zona de Caldas, esas aguas pesadas contribuyen mucho a la formación y en general en toda la población colombiana nosotros tenemos una alta incidencia de Helicobacter pylori y hay una estrecha relación. Por eso insistimos tanto en el paciente que tiene Helicobacter pylori que se hace el tratamiento, se haga el tratamiento adecuado y una endoscopia de control o un test de aliento a los 3 o 4 meses después de haberse hecho el tratamiento para erradicar el Helicobacter pylori. A propósito del tema de los controles, Manuel de Almeidas está preguntando sobre eso. Él habla que con qué periodicidad deben hacerse en los controles para detectar temprano, por ejemplo, el cáncer de seno, de próstata, de colon, etcétera. Se habla que un hombre después de los 42, 45 años debe hacerse una colonoscopia al menos cada 2 años. Hombre, la citología de cuello, si esa colonoscopia resultó normal, usted la puede postergar a 3 o a 5 años. La endoscopia digestiva, cuando usted tiene pólipos o cuando la alta, cuando tiene algunos factores de riesgo a una endoscopia cada 2, cada 3 años, digestiva alta. El cáncer de cuello de la matriz, hacerse una citología anual. Si la próxima citología dio negativa, usted puede espaciarla cada 2 años, ¿sí? Mientras tenga una vida sexual activa. En el cáncer de seno, la mamografía se la debe hacer cada 2, cada 3 años, no hay ningún problema, ¿sí? O hacerse una ecografía mamaria de alta resolución. En el caso de tiroides, hacerse una ecografía de tiroides con un transductor de alta resolución para localizar la presencia de masas, de quistes o de lesiones o de nódulos tiroideos que pueda detectarse en forma precoz. Son exámenes que detectan en forma precoz la aparición de un tumor. Correcto. Y la última pregunta, doctor, ya para terminar, la fórmula Luis Gallo. ¿Cómo ve el futuro de los diagnósticos de patología digital en el seguimiento del cáncer? Es una maravilla todos los exámenes que tenemos ahora. Tenemos angiografías por sustracción digital, tenemos resonancia nuclear magnética de última generación, tenemos de 1,5 teslas, de 3 teslas. Son equipos que muestran imágenes muy perfectas. Tenemos la tomografía por emisión de positrones
y la reconstrucción en 3D de todas estas imágenes. Por dicho, lo que se ha avanzado en imagenología diagnóstica es mucho. Es decir, nosotros tenemos todo el armamentario diagnóstico y terapéutico disponible para el diagnóstico precoz y para el manejo de todas las patologías relacionadas con tumores benignos o malignos. Correcto. Y bueno, Nancy Ocampo me dice, pregunte, pregunte. Bueno, Nancy, la última, gracias. ¿Una adenosis esclerosante se Es, puede presentar finalmente como un cáncer de seno? es una lesión que predispone a desarrollar cáncer de seno. Por eso hay que resecarlo, la adenosis esclerosante de seno. Perfecto. Es una lesión precancerosa. ¿Que puede desarrollar en cuánto tiempo el cáncer? No, eso depende de la magnitud de la lesión, del tamaño de la lesión y de la predisposición genética que pueda tener el paciente. Esa paciente debe estar en un seguimiento estricto con la mastóloga. Correcto. Doctor, siempre queremos dejar un mensaje. Usted es un experto en temas de cáncer y el cáncer termina siendo una enfermedad, entre comillas, común en la sociedad. ¿Qué mensaje usted quiere compartir ya en su despedida con tantas personas que a esta hora están conectados en diversos dispositivos a nivel Latinoamérica? El mensaje que les quiero decir, que les quiero dejar es que cualquier síntoma, llámese una gastritis, llámese una tos, llámese una expectoración aislada que pueda tener con sangre, llámese sangrado por la orina o sangre en la materia fecal, es un signo de alarma. El diagnóstico precoz de cualquier patología o la presencia de esta sintomatología hace que se realice de manera precoz el diagnóstico y el tratamiento sea mucho más efectivo y la supervivencia de ese paciente sea mucho mejor. El diagnóstico precoz conlleva una curabilidad del cáncer, pero cuando nosotros tenemos un diagnóstico tardío, como explicaba antes, ese paciente llega a tener una enfermedad avanzada, metastásica, un estadio 4, en el cual ya lo único que podemos hacer es maniobra o manejo, bien sea con cirugía paliativa, con quimioterapia paliativa, con radioterapia o manejo del dolor. Hay ocasiones en las que con la triste realidad le tenemos que decir al paciente, ya no se le puede hacer ningún manejo, solamente le vamos a manejar el dolor, cosa que usted pueda comer, que pueda tomar, que no sienta sed, que pueda orinar o que pueda defecar. Terminan los pacientes en colostomía. Entonces, el mensaje es que cualquier síntoma de alarma que presente el paciente de alguna salida de sangre por alguno de los orificios naturales, por la boca, por el recto, por la orina, o una tos inexplicadas, que no vaya a ser de un resfriado o una neumonía incipiente, pues eso es un signo de alarma y que debe motivar al paciente para que haga una consulta rápida al médico y que se enfoque en el manejo adecuado, en un diagnóstico oportuno y en un tratamiento oportuno para una mejor supervivencia. Doctor Jairo, una feliz mañana. Muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación, este diálogo, esta charla, esta cita bastante larga, pero sin duda alguna ya veo comentarios de Maritza Tamara que nos dice gracias por la información, fue de gran ayuda, excelente exponente, nos dice Yomara Valencia, y así sucesivamente cada una de las personas como Emma Vélez, que también destaca su participación, pues usted termina enseñándonos muchísimo durante esta jornada y por eso desde la Fundación Inspirat le decimos gracias por su aporte, por su tiempo,
por su calidad de enseñanza y por compartir con nosotros este tiempo que es tan valioso, no solamente pues para nosotros, sino también para usted como especialista. Gran abrazo en la distancia y gratitud inmensa. Muchas gracias, Julio César. Y para eso estamos, para ayudar a la humanidad. Un Qué bien, abrazo, para feliz eso día. me quedo con esa frase, para eso estamos, para ayudar a la humanidad. Eh, Estaba en Cali hace aproximadamente unos 4 meses y un médico presentaba la siguiente pregunta. Decía, ¿nosotros somos médicos para la salud o nosotros somos médicos para la enfermedad? Y recuerdo mucho la explicación que él daba e invitaba a que los médicos fueran muy sensibles. Y creo que con esa frase que termina el doctor Jairo Ramírez, estamos para ayudarle a la humanidad, demuestra la sensibilidad que él como profesional tiene y todas sus ganas de poder ayudar y de poder colaborar y de poder enseñar y de poder prevenir y de poder educar a cada uno de nosotros. Por eso a él le decimos muchísimas gracias desde la Fundación Colombiana para Cáncer de Pulmón, Asma, EPOC y otras enfermedades respiratorias. Inspirat, porque hoy nos ha enseñado pero muchísimo frente al tema de cáncer.